Dios les bendiga en esta mañana, sean bienvenidos a un devocional más. Le damos gracias a Dios por su amor y por su misericordia. Recuerde que la Biblia, la palabra de Dios nos enseña que las misericordias de Dios son nuevas cada mañana. Y gracias a ese amor, a esa misericordia, usted y yo podemos venir ante su presencia para alabar y bendecir el nombre de nuestro Dios. En esta mañana vamos a estar meditando en Isaías 55:11. Alabamos el nombre de Jesús. Y esta palabra dice así: así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para lo que la envíe. Así es que vamos a orar y vamos a pedirle a Dios que Él nos hable. Padre amado, en esta mañana nos presentamos delante de usted en el nombre de Cristo Jesús, Señor. Y le damos gracias por su amor, gracias por su misericordia, gracias porque usted nos permite respirar, tener vida, Señor, y poder despertar. Ahora le pedimos que usted nos hable y que usted nos ministre, Padre amado, a través de su presencia, a través de su Santo Espíritu. Que sea usted tocando cada vida y cada corazón que está viendo este video, Señor. Ayúdenos y enséñenos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Una vez más leo el versículo, dice: así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Alabamos el nombre de Jesús. Y esta palabra, pues aquí tenemos que meditar usted y yo y afirmarnos en la palabra de Dios. Saber que la palabra de Dios es nuestro fundamento, la palabra de Dios es la que nos guía, la palabra de Dios es la que nos enseña, la palabra de Dios es la que nos redarguye, la palabra de Dios es la que nos instruye, la palabra de Dios es la que nos va a hacer crecer espiritualmente. Alabamos el nombre de Jesús. Y una de las cosas es que usted y yo tenemos que hacer algo. Tenemos que oírla, tenemos que leerla, pero también tenemos que llevarla a cabo. Alabamos el nombre de Jesús. Le quiero leer algo y dice: afírmese en la palabra de Dios. ¿Verdad? Hay un punto central. Tenemos que estar afirmados en lo que es la palabra de Dios. Tenemos que ser personas que constantemente, que todo el tiempo, día tras día, usted y yo meditemos en las palabras de nuestro Dios. Que usted y yo podamos afirmarnos en estas palabras. Dice: afírmese en la palabra de Dios, sin que importe cuáles sean las tormentas que surjan. La verdad de Dios siempre permanece firme y prevalece, ¿verdad? Y es algo en lo que usted y yo tenemos que estar ciertos y bien apercibidos. Usted y yo tenemos que saber que van a venir tormentas, van a haber circunstancias difíciles, va a haber adversidades, pero usted y yo tenemos que estar agarrados de la palabra de Dios. Usted y yo tenemos que estar anclados en las promesas de nuestro Padre, en sus palabras, porque sus palabras son reales, son verdaderas. Dice: toda forma de seguridad terrenal puede desilusionarlo, pero no las escrituras. Ellas no pueden hacerlo, ¿verdad? Todo lo que está en el ámbito terrenal puede desilusionar al ser humano, pero las escrituras nunca van a desilusionarlos. Las escrituras siempre son las que nos van a ayudar, nos van a fortalecer, nos van a dar la victoria. Alabamos el nombre de Jesucristo. Ellas no pueden hacerlo, ¿verdad? Las escrituras no pueden desilusionarlo. Dice: estando respaldadas por el asombroso poder de Dios Todopoderoso, sus promesas se cumplen por completo y obtienen la victoria absoluta, ¿verdad? La palabra de Dios está respaldada por el poder de Dios. La palabra de Dios está respaldada por su esencia, por lo que Él es. Y las palabras de Dios siempre se van a cumplir. En Primera de Reyes 8:56 dice esto: bendito sea Jehová, que ha dado paz a su pueblo Israel, conforme a todo lo que él había dicho, ¿verdad? Ninguna palabra de todas de sus promesas que expresó por Moisés su siervo ha faltado. Aquí nosotros podemos ver que la palabra de Dios siempre se va a cumplir, la palabra de Dios siempre va a cumplir el propósito, las palabras de Dios son verdaderas. Por eso es que usted y yo podemos depositar toda nuestra confianza en la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es real, es verdadera.
Y usted y yo tenemos que estar cimentados, afirmados en las palabras de nuestro Dios. Sigue diciendo esto: sin embargo, este es el verdadero reto: creer en las escrituras cuando todo lo demás parece contradecirlas, ¿verdad? El reto es que usted y yo creamos a las palabras de Dios cuando todo lo que está a nuestro alrededor nos grita que no es así o que es diferente. Usted y yo tenemos que seguir creyendo a las palabras de nuestro Dios. Y esto lo podemos ver cuando hay alguna enfermedad, cuando hay algún problema con los hijos, en el matrimonio, en el trabajo, en el ámbito personal. A lo mejor usted se encuentra batallando en algún área de su vida o está teniendo algún problema con alguna persona a su alrededor. Como decía, puede ser hijo, esposo, esposa, no sé, diferentes áreas de nuestra vida. Pero sabe, usted y yo tenemos que anclarnos a las palabras de Dios, tenemos que creerle, no importando que lo demás nos grite que eso no es verdad, que la persona no va a cambiar, que la situación no va a cambiar. Usted y yo tenemos que estar cimentados en la palabra de Dios. Alabamos el nombre de Jesucristo. Sin embargo, este es el verdadero reto: creer en las escrituras cuando todo lo demás parece contradecirlas. Esto es lo que Pedro enfrentó cuando anduvo sobre el mar azotado por el viento para ir a Jesús. Aunque Jesús lo llamó, él se distrajo por la tormenta y empezó a hundirse en las olas abrevecidas. Sin embargo, la fe genuina considera la palabra de Dios como siendo incluso más confiable de cualquier otra cosa que pudiera parecer, por más real que pudiera presentarse, ¿verdad? Aquí nos narra la historia de Pedro cuando él caminó por el mar, pero dice que hubo un momento en que la tormenta tomó la atención que él había puesto en Jesús. Él, cuando Jesús le dijo, ven, él empezó a caminar. Y sabe, eso es algo maravilloso que tenemos que destacar. Pero al mismo tiempo tenemos que ver que las situaciones que estaban a su alrededor, la tormenta que estaba a su alrededor, hizo que él quitara la mirada de Jesús. Y es donde usted y yo tenemos que poner atención en esta mañana. Nuestra mirada tiene que estar puesta en Jesucristo. No importa la situación adversa, no importa la situación difícil, usted y yo tenemos que seguir adelante creyendo en nuestro Dios. Tenemos que seguir depositando toda nuestra fe, toda nuestra confianza en nuestro Padre Celestial, en Jesucristo, porque Él es el que nos va a ayudar, Él es el que nos va a fortalecer aún en medio de la tormenta. Alabamos el nombre de Jesús. Y saben, este relato de Pedro, usted y yo nos podemos dar cuenta que si usted y yo ponemos nuestra mirada completamente en Jesús, podemos caminar sobre el agua. Hablando de esto, de podemos caminar sobre el agua, no es que usted va a caminar sobre el agua, sino que vamos a salir adelante de esa situación adversa, de esa situación difícil. Que si nosotros ponemos nuestra mirada en las palabras de Dios, en las palabras de nuestro Padre Celestial, entonces usted y yo vamos a poder salir victoriosos. Alabamos el nombre de Jesús. De manera similar al aferrarse a las promesas de Dios durante las tempestades, a la larga se presentará una crisis de fe en la que usted deberá aceptar lo que Dios dijo y ponerlo en práctica, ¿verdad? Cuando usted y yo depositamos toda nuestra confianza en las palabras de Dios, va a llegar un punto en el que va a haber una crisis, en el sentido de que no se va a ver nada, pero usted y yo tenemos que seguir creyendo. A lo mejor usted está orando por sus hijos, está orando por su matrimonio, está orando por el problema que está en el trabajo, por el problema, la situación que usted está enfrentando. Usted tiene que seguir creyendo. Yo tengo que seguir creyendo, no importando el punto crucial que nosotros veamos. A lo mejor es una enfermedad y usted dice, pero yo no veo ningún cambio. No, usted y yo tenemos que seguir creyendo a las palabras de Dios. Si Él dijo que
nosotros somos sanos porque Él fue a la cruz del Calvario y Él murió ahí y Él nos dio la sanidad. Entonces usted y yo tenemos que creerlo. Alabamos el nombre de Jesucristo. Sigue diciendo esta palabra o esta parte, de manera similar al aferrarse a las promesas de Dios durante las tempestades, a la larga se presentará una crisis de fe en la que usted deberá de aceptar lo que Dios dijo y ponerlo en práctica, o hundirse de nuevo en un estado de impotencia. Mantenga sus ojos fijos en el Salvador y su corazón anclado en las Escrituras. La palabra de Dios no falla, ni tampoco usted fracasará cuando confía en Él, ¿verdad? Las palabras de nuestro Dios no fallan. Las palabras de Dios son verdaderas. Las palabras de Dios tienen poder, tienen autoridad y esta palabra nunca va a fallar. Y cuando usted y yo nos anclamos a las palabras de Dios, usted y yo no podemos fallar. Cuando usted y yo somos guiados por las palabras de Dios, usted y yo no podemos fallar. Cuando usted y yo somos animados, somos reavivados, somos instruidos por las palabras de Dios, usted y yo no podemos fallar. Por eso es que la palabra de Dios tiene que ser nuestro sustento, la palabra de Dios tiene que ser la que nos lava, la que nos limpia, la que nos purifica, la que nos ayuda cada día. Alabamos el nombre de Jesucristo. ¿Sabe? Es importante que creamos en las palabras de Dios. No importando la situación adversa que usted pueda estar enfrentando, usted y yo tenemos que seguir creyendo en las palabras de nuestro Dios. Así vamos a orar y vamos a darle gracias a Dios por su bendita palabra. Padre amado, en esta mañana le damos gracias, Padre Celestial, por la oportunidad que usted nos da de meditar en sus palabras. Gracias porque esta palabra se va a cumplir, porque se va a cumplir por el propósito que usted la ha enviado, Señor. Yo le pido que usted bendiga cada vida y cada corazón que está viendo este video, Señor. Que sea usted ayudándoles, que sea usted fortaleciéndoles, que sea usted llenándoles de su presencia. Ayúdenos, Padre amado, Señor, a ser hacedores de su palabra y no tan solamente oidores engañándonos a nosotros mismos. Ayúdenos a confiar en sus palabras, a creer, Padre amado, de la manera correcta, aún en la prueba, aún en la tentación, en la lucha, Señor, en la dificultad, que sus palabras nos puedan ayudar, que sus palabras nos fortalezcan y que nosotros las podamos creer, Padre amado, Señor, no importando la situación que estemos enfrentando. Ayúdenos a poner nuestra mirada en usted, en Jesucristo, el autor y consumador de la fe. Que nuestra mirada pueda estar solamente en las palabras que usted ha dejado para que su pueblo, para que su iglesia vivamos en victoria, Señor. Yo le doy gracias en esta mañana, le bendigo y le exalto y le glorifico en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Así, hermanos, Dios les bendiga y que tengan un excelente miércoles 7 de mayo. Alabamos el nombre de Jesús y recuerde, confiemos en la palabra de Dios. Que toda nuestra confianza, que toda nuestra fe esté puesta en las palabras de nuestro Dios. Dios le bendiga, que tenga un excelente día.